Bueno, continuamos ya en este último día, día jueves, en Historia del Cristianismo 1, y vamos a ver solo algunos puntos importantes acerca de algunos elementos que pues, fueron trascendentes en la historia del cristianismo. Ahora quiero aclarar aquí, obviamente, ya aquí nos estamos refiriendo a la historia del cristianismo pues católico. Como tal, ya se está desarrollando la Iglesia Católica y obviamente nos podremos decir, bueno, ¿eso qué importa a nosotros? Nosotros no somos católicos. Bueno, es muy importante para la historia universal y es muy importante también para el desarrollo tanto de la práctica como de la teología cristiana en general, no solo católica. Aunque nosotros como cristianos evangélicos tenemos muchas diferencias obviamente con el catolicismo, su historia también importa a toda la humanidad. Ahora también aquí quiero hacer una aclaración muy grande. Estamos hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana y todo el desarrollo del cristianismo en lo que ahora se conoce como Occidente. En el caso de la Iglesia en Oriente, lo que sería actualmente Medio Oriente, Turquía, y bueno, es parte de Europa, se considera parte de Europa, pero toda esta cuestión, toda esta zona de lo que sería Croacia, Montenegro, Serbia, parte también de lo que es Grecia, no vamos a considerar demasiado esta sección porque nos tendríamos que pues, desviar bastante y es muchísima la información, no tenemos el tiempo, no tenemos el espacio para hacerlo. Así que nos vamos a limitar exclusivamente al cristianismo en Occidente, es decir, cristianismo europeo, y vamos a tocar pues principalmente el cristianismo católico, apostólico, romano. Y una vez más, cuando hablo yo de cristianismo, estoy hablando en términos de religión, en términos de una pues, expresión cultural, y no necesariamente estoy hablando en términos de lo que nosotros entendemos como cristianismo, que ya es una opción de fe, una opción de vida, la salvación que viene a través de Jesucristo. ¿Okay? Entonces siempre hay que ser claro en ese sentido. Una de las cosas que más nos fallan dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, es que solemos mezclar las cosas que no deberían mezclarse. Una cosa es el análisis desde el punto de vista histórico y otra cosa es el análisis desde el punto de vista teológico o dogmático o eclesial, o si quieren utilizar una palabra más común, desde el punto de vista espiritual. Son cosas diferentes. Aquí estamos viendo historia del cristianismo, no estamos viendo dogmática y no estamos viendo si doctrinalmente estaban bien o no, aunque de tanto en tanto pues tenemos alguna opinión al respecto, ¿ok? Pero bueno, vamos a entrar a un tema, insisto, vamos a ver una situación, estamos hablando del inicio prácticamente, la primera parte del siglo V, estamos hablando por el año 400, y la situación geopolítica en toda Europa es un verdadero caos. ¿Qué es lo que sucede? El Imperio Romano ha caído, ¿sí? Este imperio que abarcaba toda la parte central, sur de Europa, se extendía por todo lo que ahora es Grecia, Palestina y la parte norte de África, ¿sí? Aún la parte de España también. Pues empieza a caer Italia, por supuesto, ¿no? Empieza a caer bajo la presión de las diferentes grupos que están más allá de sus fronteras. Los godos, los visigodos, los vándalos, los carolingios, bueno, el carolingio se define después, no, pero sí, los carolingios, los bretanos, los pueblos germánicos, lo que después, bueno, podría ser ya toda lo que se va a configurar, ¿no? Como Alemania, por ejemplo. Sí, entonces, también de parte por la parte de Asia, los hunos, ¿sí? Con Atila, es decir, pueblos mongoles, toda esta presión que viene desde estas regiones. ¿Sí? Entonces, el imperio está bajo mucha presión y finalmente el imperio romano, pues cae, ¿no? ¿Cuáles son los factores que determinan esto? Pues hubo muchos factores. Uno de los factores es el costo tan grande que tenía mantener al ejército, una extensión tan grande es un costo muy fuerte, y eso debilitaba precisamente las arcas del Imperio Romano. Sí, la otra finalmente eran las luchas también que había, las luchas de poder al interior del Imperio Romano, donde muchos generales se disputaban, y entonces pues siempre las disputas, las divisiones hacen que fracase un imperio. Otro punto importante que ayudó a la caída del imperio tenía que ver con toda la corrupción política, la corrupción social que se vivía dentro del imperio. Sí, ya no había esta cohesión social tan fuerte que siglos atrás había. Entonces hubo muchísimos factores
que terminaron la caída del imperio, pero a partir pues, del siglo V Roma es invadida, el imperio pues, es invadido por diferentes tribus y entonces se da una situación de caos. ¿Qué es lo que sucede? Estoy hablando de ahorita de la parte de Europa. En la parte de Oriente, ¿sí? Cuando vamos a Oriente no hay que pensar en China o Japón, estamos hablando de la Palestina, Siria, esta parte de los países eslavos, Turquía, ¿sí? Propiamente. Esta parte del imperio permanece firme. Todavía resisten el embate, todavía muchos siglos más, y esta parte es bastante unida y el imperio romano permanece aquí. O sea, ya no está en Roma, ¿verdad? Pero está ahora en Constantinopla. Recordemos que Constantino traslada la capital del imperio a lo que ahora es Estambul, en Turquía. Bizancio era Constantinopla. Y toda esa zona permanece todavía firme y resiste embates de todas las tribus que vienen de Oriente y durante un buen tiempo también a las que vienen de Arabia y demás, el Islam, ¿sí? Los musulmanes atacando esta parte, pero resiste. Pero vamos a tener que dejar de lado un poquito ahorita todo el reino en Oriente y nos vamos a enfocar a Occidente. Entonces esa es la situación que se está dando. Hay una descomposición, una invasión, el imperio se ha fragmentado y la iglesia, ¿sí? Se levanta como, una vez más, el único elemento que puede traer cohesión y estabilidad a todas estas regiones que han sido invadidas. ¿De acuerdo? Y lo que sucede es que estos pueblos bárbaros, podrían llamársele así, o así le llamaban los romanos, pueblos bárbaros, que eran paganos, entran a conquistar estas zonas, pero ellos finalmente surgen una conversión al cristianismo como cultura, insisto, no que hayan sido salvos, no lo sabemos, ¿sí? Pero más bien como cultura y asumen la religión, ¿sí? Propiamente cristiana, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la situación que se está viviendo. Bueno, en medio de esta situación tan caótica, se desarrolla el movimiento monacal. Ya antes habíamos hablado de cómo surge el movimiento monacal como una reacción contra la corrupción de la iglesia, una vez que Constantino la asimila como el cristianismo como una religión oficial del imperio. Pero ese desarrollo monacal se da sobre todo en Oriente, ¿sí? En el norte de Egipto y lo que sería la Palestina, Siria, e insisto, lo que sería Constantinopla o lo que ahora es Turquía. Entonces se da todo un movimiento monacal allí que estaba caracterizado por una disciplina muy férrea, muy fuerte, una vida ascética, una vida de ayuno, de mortificación del cuerpo, un aislamiento y una dedicación completa a la contemplación. Los monjes hacían votos de pobreza, y pobreza, cuando se de pobreza es en serio, estaban como mendigos, ¿no? Se alimentaban solo con pan y agua, sal, era lo que comían. Es decir, esta era la forma de pensar, es mortificar la carne para poder liberar el espíritu, ¿sí? Cosas pues, de una influencia platónica. Lo que quisieran o no lo quisieran, ahí estaba Platón metido, ¿no? Pero en Occidente se da un fenómeno un tanto diferente. Y vamos a hablar un poco acerca de este movimiento con Benito de Nursia en el año 430. Él nace en este año, ¿sí? Y él establece la famosa regla de San Benito. Yo sé que a nosotros nos da comezón hablar de santos, ¿verdad? Pero bueno, así se conoce la regla de San Benito. Y en realidad lo que propone Benito de Nursia va a ser como que el modelo para después el desarrollo de toda la vida en el monasterio. Ahora, ¿qué es lo que propone la regla de San Benito? Tiene unas cuantas reglas para su monasterio. Él decide, pues insisto, decide hacerse monje, apartarse, pero él forma una comunidad y aquí hay cosas interesantes. Por ejemplo, él propone que hubiera 2 comidas bien servidas al día. A diferencia del movimiento oriental, donde era de una tendencia ascética muy fuerte, ¿sí? Él sí propone 2 comidas. Ahora, cuando las 2 comidas en aquel tiempo era mucho, ¿sí? No es como ahora que 3 comidas al día y demás, o 5 y el snack y no sé qué. No, obviamente las reglas eran diferentes y tener 2 comidas era para la gente que podía comer. Entonces, 2 comidas al día en realidad se consideraba abundante. En realidad la mayoría de las personas tienen una comida fuerte al día y se acabó, ¿sí? En esos tiempos. Así que podríamos decirlo, pues comían bastante bien, ¿sí? Entonces no estaba este sentimiento de negarte y comer solo pan y agua, ¿sí? Otra cosa que era muy importante es que cuando uno se hacía monje y entraba a una abadía, ¿sí? Uno tenía que permanecer en ella a menos que el abad, es decir, el encargado,
te permitiera cambiarte, porque en los otros movimientos monacales estabas un tiempo en un lugar y te ibas al otro y te ibas al otro y estabas así como muchos cristianos lo hacen, ¿sí? Que van de iglesia en iglesia, pero aquí con Benito de Nursia él dice no, tienes que permanecer fiel a tu monasterio a menos que tu abad te diga que tienes que moverte, tú te mueves. Y había una cuestión de obediencia muy radical, muy importante. Se debió obediencia al abad. Abad es una palabra que significa básicamente papá. ¿Sí? Eso es lo que significa y es esta idea paternalista. Cuando vayamos al papado vamos a hablar un poco más acerca de la cuestión paternalista, ¿sí? Pero él era el líder del monasterio. Entonces esta obediencia firme a lo que el abad dijera. ¿Sí? Había reglas devocionales, es decir, se hacían oraciones a determinadas horas del día, diferentes lecturas bíblicas en determinados periodos de tiempo. Había reglas de trabajo, según Benito. Era muy importante el trabajo físico como una cuestión también de edificación para la vida y para el alma. Así que los monjes sobre todo sembraban, se dedicaban no sé, a preparar pan, ¿sí? A fabricar vino, cerveza, textiles y demás, e iban y comerciaban, ¿no? Comercializaban sus productos, lo que ellos cosechaban, y de esa manera se sostenía el monasterio. Entonces para estos monjes era muy importante tener horarios también de trabajo. ¿Sí? Había una pobreza personal, voto de pobreza personal, pero había una prosperidad comunitaria, es decir, como el movimiento monacal oriental, sí, había una inclinación hacia la pobreza, entendida esta como pues, despojarte de los bienes materiales, sí, para poder estar más cerca de Dios, era lo que ellos consideraban. Pero en este caso, si bien era cierto, la pobreza era personal, es decir, el monje no tenía mucho más que su ropa y lo poco que pudiera tener, renunciaba a sus bienes materiales. El monasterio pues gozaba de cierta prosperidad, entonces sí se trabajaba, se tenía cierta prosperidad, pero ese dinero se utilizaba para el bien común de todo el monasterio y de todo el ministerio que ellos consideraban. Había una obra misionera muy importante en estas reglas de San Benito, ¿sí? Donde los monjes se capacitaban y eran enviados constantemente a hacer obra misionera precisamente a las regiones fuera de lo que era el imperio o las naciones paganas. Entonces hubo un gran auge de movimientos misioneros donde los monjes pues iban a diferentes partes de Europa a compartir el evangelio de acuerdo a lo que ellos consideraban era el evangelio, ¿no? Como ellos lo veían en este siglo. Y una parte también importante es que, si bien el estudio y la enseñanza no eran parte de la regla de San Benito, los monasterios que ellos empezaron a administrar tienen un énfasis muy grande en el estudio de las escrituras, pero también en la enseñanza de los oficios, de las letras, del arte. Y entonces lo que sucedió es que muchos, podemos llamar señores feudales, porque sí, ciertamente ya inicia propiamente, serían los principios de la Edad Media, de una sociedad feudal, ¿no? Pero mucha gente distinguida empezaba a mandar a sus hijos a los monasterios, a la enseñanza, a formas de colegio, ¿no? Entonces los monasterios se convirtieron también en centros de conocimiento, centros académicos. Entonces, este movimiento fue muy importante para el desarrollo del cristianismo, y aunque podamos pensar nosotros que no tenemos nada que ver con ellos, no sé si se dan cuenta, tal vez algunos de ustedes han estudiado en algún instituto o en algún seminario de estos en los que te vas y estás 3 años, estás 4 años, 2 años internado. Si ustedes se dan cuenta, es básicamente lo mismo que acabamos de ver ahorita, son básicamente las mismas reglas. Se me ocurre, no sé si alguno de ustedes tal vez tenga experiencia o conoce Palabra de Vida, allí en Querétaro, ¿sí? Y lo digo sin menospreciarlo, ¿no? Pero en realidad, en mi opinión, es básicamente eso, es un monasterio actual, ¿no? Temporal, no te vas todo el tiempo, te vas creo que 2 años, 3, no recuerdo cuántos te capacitas allí, ¿sí? Pero básicamente es lo mismo, es decir, tienes tus horarios de comida bien determinados, se exige la obediencia, hay reglas devocionales, a tal hora tienes que hacer tu devocional, a tal hora hay servicio, a tal hora tienes que hacer el otro, se promueven las cuestiones de trabajo, tienes que trabajar en la cocina, tienes que trabajar en mantenimiento, tienes que trabajar en tal
o cual cuestión, ¿verdad? Se busca precisamente obtener recursos para la institución en tal, hay un gran énfasis misionero en ellos y también pues obviamente hay enseñanza, educación. Entonces, piénsenlo bien, en realidad esta cuestión de los monasterios no son tan ajenos a nuestros modelos actuales evangélicos de institutos y seminarios, sobre todo aquellos que tienen un internado, ¿no? Pero bueno, estamos hablando aquí, por ejemplo, del siglo V, ¿no? 480, ¿sí? Y lo que sucede más adelante, ¿sí? Es que por un tiempo la regla de San Benito se cumplió, pero después poco a poco hay un caos, en realidad hay un pleito allí entre diferentes gobernantes, diferentes tribus, diferentes clanes, y toda esta etapa es de guerras constantes, o sea, todo lo que es Europa está dividido por diferentes grupos, y también la disciplina monacal pues cae, ¿sí? Y empieza a ser un relajo, en realidad no se cumple la regla de San Benito en muchos de ellos, los mismos monasterios son invadidos, son atacados, saqueados, los monjes asesinados. Entonces, para el siglo X, ¿no? El año 900, en realidad el estado de los monasterios era bastante deplorable, hasta que viene una reforma, ¿no? La reforma cluniacense, siempre se me traba la lengua con estas palabras, por la abadía de Cluny, ¿sí? Allí el duque Guillermo I, ¿sí? Promueve establecer una abadía, pide el permiso del obispo de Roma, que para este entonces ya se considera como el papa. En la siguiente video vamos a ver un poco acerca de esto. Y lo que hace es que, bueno, establece como abad a Vernon de Baume. Y Vernon fue una persona muy capaz, un gran administrador, una persona muy visionaria. Y lo que hace él es que vuelve a retomar parte de la regla de San Benito, no como tal, pero sí tiene una visión muy grande. Y entonces lo que hace esta reforma cluniacense, ¿sí? Cluniacense, es una creación de red de abadías centralizadas. Es decir, el abad central de Cluny empieza a establecer otras abadías, otros monasterios, pero a diferencia de la regla de San Benito, donde cada monasterio era prácticamente independiente, había una relación estrecha entre ellos, pero eran independientes, aquí no, ¿sí? Cada abadía estaba jerárquicamente organizada y todas dependían del abad de Cluny, ¿ok? Entonces había un control mucho más fuerte de todas estas abadías que empezaron a dispersarse por toda Europa. Ahora, algo que empiezan a hacer en estas reformas es que los monjes ya no se dedican al trabajo físico, sino básicamente se dedican al trabajo litúrgico, a la oración, al culto, al canto, y entonces la cuestión litúrgica empieza a desarrollarse muchísimo, y quienes hacen el trabajo pues son siervos, vasallos, que se dedican a hacer la labor física y trabajan para los monjes. ¿Ok? Entonces ahí hay un cambio muy, muy importante. Ahí está esta economía feudal. En realidad lo que hacen las abadías es que empiezan a tener diferentes tierras y hay gente que trabaja para ellos, básicamente. Es lo que están haciendo. Y hay una prosperidad económica muy grande con esta reforma. ¿Sí? Crecen económicamente, gozan de mucho privilegio, obviamente hay un desarrollo intelectual también muy grande, pero a diferencia de la regla de San Benito, ¿no? Que pues proponía pues cierta austeridad. Si bien el monasterio tenía muchos recursos, los monjes eran austeros. Aquí no, en realidad los monjes empiezan a tener mucho dinero, y como no se dedican al trabajo físico, pues en realidad empieza a haber mucha opulencia en la vida de los monjes. Eso provoca que mucha gente quiera meter a su familia como monjes y se compre, ¿no? La entrada al monasterio y empieza a degenerarse también, a final de cuentas, la vida monacal y dista mucho de la regla de San Benito, ¿sí? Y entonces, más adelante, en el año 1110, viene otra reforma, ¿sí? Y en esta reforma se trata de retomar la reforma, bueno, cisterciense, ¿sí? Cisterciense. Se trata de retomar la regla de San Benito y una vez más vuelve un boom de los monasterios, pero aquí sí se regresa a abadías independientes, ya no es como la de Cluny, ¿sí? Y hay una vuelta al trabajo físico, es decir,
una vez más los monjes vuelven a ser agrícolas. Entonces, esta segunda reforma realmente lo que pretende es regresar a la regla de San Benito y establecerla como base en el movimiento monacal, ¿no? Entonces, como les digo, el movimiento monacal es importante, pues ciertamente porque no solo por el hecho de que nosotros hemos tomado algunos de estos elementos, insisto, no estamos tan conscientes de ello, pero así es, ¿sí? Sino porque en realidad los monasterios se convirtieron en centros de conocimiento, se convirtieron en centros donde los monjes se dedicaron primera a ser copistas, ¿sí? Mucho de su trabajo era copiar las escrituras, copiar textos, copiar documentos filosóficos, y entonces mucho del conocimiento que se tiene de filósofos antiguos, obviamente de teólogos, y copias que tenemos de las escrituras se debe al trabajo que se hacía dentro de los monasterios. Así que, digámoslo así, eran centros intelectuales, eran las universidades propiamente de la Edad Media. Otro elemento importante es, aunque nosotros podamos diferir mucho de la visión de cristianismo que tenía la iglesia en este periodo de tiempo, en realidad una obra misionera muy importante por parte de los monjes, así que el movimiento monacal también ayudó a que el cristianismo se diseminara por toda Europa, ¿no? Y por la otra, pues el movimiento monacal también tuvo mucha influencia en el desarrollo de la cultura en general, del arte, de la música y de muchos elementos litúrgicos que el día de hoy nosotros ya no le llamamos litúrgicos, pero que también han influenciado a las iglesias de corte evangélico o protestante. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta aquí llegamos a este tema y vamos a la siguiente clase y vamos a ver un poco acerca de la historia del papado.